Ponte de moda con Feder Ópticos. La mejor elección para ponerse de moda. ¿Cómo lo ves? Ven a Feder Ópticos y verás mucho más. La pasión por el teatro inunda su ser desde que a finales de los 70 quedara atrapado y sin salida en el laberinto del hecho teatral, su manera de mirar y entender el mundo. Las tablas del teatro son una prolongación de sí mismo, el espacio físico donde muestra sin aristas su personalidad de artista inquieto, desafiante, siempre a la búsqueda de un nuevo reto con el que aproximarse a los confines de la condición humana. Francisco Ortuño Millán es yeclano por nacimiento y convicción, y hombre de mundo por devoción, y desde el viernes es embajador de Yecla de la Ruta del Vino, un merecido homenaje que reconoce su constante proyección universal de Yecla. 7 Días Web TV quiere acercarles a la personalidad de este hombre al que muchos en Yecla llaman Forzu. Sí, a los 8 meses. Y todo era muy pequeñito, dicen mis padres. Entonces mi padre me dijo, haz fuerza, hombre, haz fuerza. Y entonces yo hice ahí una fuerza tremenda. Y a mí me parece un forzudo, parece el Forzu, ¿no? En palabras del poeta austriaco Rilke, la infancia es la verdadera patria del hombre. Para Francisco Ortuño, Yecla es el lugar en el que se reconoce. Esa infancia la llevas siempre contigo, es tu patria, más que tu patria, tu matria. Es el lugar que tiene que ver con la madre, que no tiene fronteras, que tiene que ver con la cultura, con lo que te ha transmitido pues ese pueblo y ese habitante que está ahí en ese pueblo. Y eso lo llevas siempre, por lo tanto, uno es verdad que es ausente geográficamente, pero mi pueblo me ha acompañado siempre. Dicen, el sol se refleja en una gota de agua. Bueno, pues el mundo se refleja en Yecla de algún modo. Para entender el porqué de muchas cosas hay que retroceder en el tiempo y viajar al pasado, al principio de todo, al menos a los inicios de su trayectoria profesional a finales de los 70. Pero, ¿qué queda de ese Forzu, de ese joven embrujado por el teatro? Ese Forzu es un buen compañero mío, pero exigente también. Es decir, yo mantengo siempre un diálogo permanente con ese primer instante donde surge un debate permanente entre lo que fue la organización de la obra de Jesucristo Superstar, que es de la que tú estás hablando, del 1979, y que supuso, mi madre acababa de fallecer, yo tenía una excelente amistad con uno de mis grandes amigos, que era Paco Villascusa, aquí en Yecla, y ahí es donde yo encontré con él que el teatro podía socializarme, que el teatro podía llevarme a tener otros amigos, que el teatro podía tener las puertas abiertas y que iba a entrar gente diferente en mi vida. Por lo tanto, hay una primera parte del teatro como una herramienta, como un instrumento que nos permite encontrarnos con el otro que era un ausente, que no estaba en tu vida, no con el otro que te va acompañando todo el tiempo. Para aquellos jóvenes yeclanos que jugaban con la máscara del teatro, su bautismo escénico fue la adaptación de un musical polémico en la sociedad española del momento, Jesucristo Superstar, y que también causó impacto en la Yecla de aquel balbuceante tiempo. Porque era una manera de cambiar la forma de mirar el mundo. A lo mejor con los mismos mitos, era una manera de decir que Jesús, bueno, pues no era solamente esa iconografía que nos estaban de alguna manera regalando o presentándonos, y eso nos hizo abrir los ojos. Estábamos en una época de la transición española, donde mi generación llegó un poquito más tardía, ¿no? O sea, toda la revolución del 73, que era una especie de eco del 68 francés, pues nosotros lo vivimos como una especie de cola. Pero recuerdo cuando llegué por primera vez a la universidad, que fue en el 79, que ahí estaban todas las movilizaciones estudiantiles. Casi siempre la manera de iniciarse en el mundo del teatro es a través de la actuación, pero el joven Francisco Ortuño tenía claro que solo la interpretación no era suficiente, y fruto de esa convicción surge en 1981 su primera obra escrita, Homenaje a unos hombres llamados locos, estrenada en el Concha Segura, donde el autor tiene dedicado un palco. Ese fue el primer intento de saber que la escritura podía ser una escritura que se hiciera sobre la escena propia. Ahí estaba Sole Jiménez, ahí estaba Susi, ahí estaban... Era un grupo más reducido del grupo Máscara, que era un grupo enorme,
Y era ya un intento de hacer algo que estuviera escrito pero sobre la escena, no alejada de la escena. No era una escritura, no era un texto dramático propiamente dicho, en el sentido de literatura dramática, algo que uno escribe en su casa en soledad y bueno, y luego lo entrega a alguien para que lo lleve a escena. No, en este caso no era así, era crear una serie de ideaciones, ideas que te pudieran llevar a la acción y escribirlas de algún modo. Hombre de teatro, universidad y gestor cultural son esferas en las que el polifacético Francisco Ortuño ha desarrollado su carrera y que explican su personalidad artística. Yo estudié filosofía y estudié arte dramático y he ido combinando esas dos cosas, pero mi primer trabajo fue en la Universidad de Alcalá de Henares, en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que es donde yo desarrollé el aula de estudios teatrales, y Extensión y Relaciones Internacionales. Y empecé a hacer muchísimo trabajo de diplomacia cultural. Entonces, la gestión de la diplomacia cultural, la dirección de teatro, la escritura, me llevó simplemente a entender que todo era lo mismo, que en el fondo es una especie de ingeniería cultural y artística donde hay en el ámbito social, uno desde el teatro o desde las artes puede incidir en que nuestra vida sea un poquito más ancha. Andalucía, su tierra de acogida durante 20 años, está muy vinculada a la biografía de Francisco Ortuño, que fue director del Centro Andaluz de Teatro desde 2005 a 2012, una de las etapas más gratificantes de su trayectoria. Y un lugar donde yo aprendí mucho que el teatro era también un lugar donde las relaciones sociales y cuando montas obras de estos formatos se requieren otras habilidades y ahí tuve que bregar mucho para conseguir que esas habilidades estuvieran en su mejor forma. Y bueno, yo creo que el Centro Andaluz de Teatro es algo que está tan cerca de mi presente de ahora que me sigue quemando el corazón. Para el director y dramaturgo yeclano, la obra de un andaluz universal como Federico García Lorca supone una constante en su carrera, alguien al que revisitar continuamente. Para mí ha sido no solo una lectura, ha sido un compañero de viaje que me ha zarandeado en la vida, me ha zarandeado el corazón. Vuelvo siempre a la lectura de su obra y no encuentro nunca algo que no me estimule, que no me haga entender que Lorca es oxígeno para seguir viviendo. Mi tesis doctoral es sobre Lorca, sobre un público que hice y como te contaba, monté en árabe clásico Yerma, la Casa de Bernarda Alba, ahora acabo de estrenar O Cuba, Federico García Lorca, que es su presencia en Cuba. Junto al teatro y en paralelo a él, la expresión musical española más genuina, el flamenco, también está muy presente en la obra de Ortuño. Yo he montado tres espectáculos de flamenco. Uno fue un Don Juan frente al espejo que estrené en la Cartuchería en París. Y luego hice otro que era Carmen Lilith, con un tema muy contemporáneo que era sobre la mujer que es asesinada y donde hay una violencia de género muy feroz, pero haciéndole un homenaje a 4 mujeres de todo el mundo, desde el flamenco, que estrené en el Teatro Nacional de Chaillot, como decía. Y luego O Cuba, que he hecho una versión entre el flamenco y el son para hablar un poco de la relación que tuvo Lorca y su presencia en Cuba. La vida de Francisco Ortuño se articula en torno al teatro, por tanto, sabe muy bien la importancia que tiene el hecho teatral en la sociedad y en cómo contribuye a dibujarla y construirla. Una sociedad que desprecia a sus artistas, que desprecia a sus poetas, no tiene buen futuro. Es como un pueblo que no ama su teatro, no es un buen pueblo. Y un teatro que no recoge de alguna manera el latir con alegría o con tristeza de su pueblo, no tiene derecho a llamarse teatro. Por lo tanto, ese maridaje entre el teatro y un pueblo es fundamental. Pero es que el teatro lo hacen artistas. Hombre de retos y siempre en permanente estado de creación, Francisco Ortuño ha aprovechado su reciente estancia en nuestra ciudad para anunciar un futuro proyecto que ha inspirado la misma Yecla. A partir de esta visita a Yecla he pensado hacer una cosa sobre Dioniso, el vino y el flamenco. Y quiero hacerlo con un gran bailador. Y espero que vaya tomando forma ese proyecto que quiero estrenar, si no el año que viene, en un par de años. Y que estoy en la dramaturgia de hacer eso.
venir a Yecla ha sido el impulso que me ha puesto en ese camino. 7 Días Web TV quiere agradecer la amabilidad y generosidad mostrada por Francisco Ortuño Millán, Forzu, que nos ha hecho un hueco en su apretada agenda para hacer esta entrevista y mostrarles así a un hombre viajado y vivido, y en cuyo equipaje nunca falta Yecla. Restaurante Señorío de Barahonda. Cuando la gastronomía se convierte en arte. Cuando la vanguardia surge de la tradición. Cuando cada sabor adquiere sentido. Señorío de Barahonda. El buen gusto por naturaleza. Toda la información cada jueves en tu librería.